Capítulo 3. Entrenamiento contra intento. La verdad sobre las disciplinas espirituales. El cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Dietrich Bonhoeffer. Imagínese que un grupo de personas llega a su casa e interrumpe su rutina diaria de ver televisión mientras se come una barra de chocolates con un mensaje urgente. Una buena noticia. Somos del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Hemos estado buscando a alguien que corra en el maratón de las próximas Olimpiadas. Tenemos en computadoras las estadísticas de todo el mundo en la nación. Hemos estudiado el historial de todos, su desempeño en la prueba de aptitud física desde la escuela elemental, su tipo sanguíneo, su estructura ósea, y hasta su porcentaje actual de tejido adiposo. Así, hemos decidido que, entre nuestros 200 millones de habitantes, usted es la única persona de los Estados Unidos que tiene la posibilidad de ganar la medalla de oro en el maratón. Así que forma parte del equipo. Va a correr. Es la gran oportunidad de su vida. Esto lo sorprende, porque lo más lejos que ha corrido ha sido desde el sofá hasta el refrigerador. Pero después que pasa la primera impresión, se apodera de usted la comprensión de lo que está sucediendo en su vida. Se imagina mezclándose con los mejores atletas del mundo. Se imagina que tal vez sí tenga las cualidades que hacen falta. Por la noche sueña que sube al estrado después de la carrera y escucha el himno nacional mientras ve izar la bandera y se inclina para recibir la medalla de oro. Así es como comienza a sentir urgencia. Va a ser su cuerpo el que va a meterse en esa pequeña ropa para correr, mientras 1.000 millones de personas lo observan por televisión. Pero mayor que todas las presiones externas es el impulso interno que le dice, esta es la carrera para la que fui creado. Este es mi destino. Para esto nací. Esta es mi oportunidad. Esta carrera se convierte en la gran pasión de su vida. Le domina la mente. Ocupa todos los momentos en que está despierto. Correr bien la carrera. Ganarla incluso, si puede. Se convierte en el enfoque central de su existencia. Eso es lo que lo saca de la cama por la mañana. Es aquello para lo cual vive. Es la gran oportunidad de su vida. Lo que se puede lograr con intentarlo es muy poco. Si se lo propone en serio va a tener que establecer una vida de entrenamiento. Entonces se da cuenta de una cosa, en estos mismos momentos no puedo correr en el maratón. Más al grano, no podrá correr en un maratón aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Lo que se puede lograr con intentarlo es muy poco. Si se propone en serio aprovechar esa oportunidad única en su vida, va a tener que establecer una vida de entrenamiento. Tiene que ordenar su vida alrededor de ciertas prácticas, que lo van a capacitar para lo que ahora no es capaz de hacer solo con su fuerza de voluntad. Cuando se trata de correr en un maratón, no solo hay que intentarlo, sino también hay que entrenarse. Esta necesidad de entrenamiento no se limita solo al atletismo. El entrenamiento también es necesario para los que quieren tocar un instrumento musical, aprender un nuevo idioma, o llevar un negocio. En realidad, se necesita en todos los retos importantes de la vida, entre ellos, el de crecimiento espiritual. El adiestramiento contra el intento para ser como Jesús. Este capítulo está dedicado al principio más útil que he conocido acerca de la transformación espiritual. No tengo nada de original al expresarlo. La gente sabia en los caminos del crecimiento espiritual lo ha comprendido por siglos. Me tropecé con él en un momento en el que me sentía frustrado y estancado en mi propia vida con Dios, y gracias a él, adquirí la firme esperanza de que podría crecer realmente. Por medio de él. De una forma que en aquellos momentos no reconocí. Dios me estaba hablando. He aquí el principio, hay una inmensa diferencia entre adiestrarse para hacer algo y tratar de hacerlo. Quisiera poder describir la esperanza que sentí cuando comprendí esta verdad por primera vez. La encontré en el libro de Dallas Willard llamado The Spirit of the Disciplines, y una gran parte de este capítulo brota del espíritu de comprensión que se encuentra en su obra. Durante una buena parte de mi vida, cuando oía mensajes acerca de seguir a Jesús, pensaba en función de tratar de ser como Él, intentándolo con todas mis fuerzas. Por eso, después de escuchar, o predicar, que es muy parecido, el domingo un sermón sobre la paciencia, me levantaba el lunes decidido a ser una persona más paciente.
¿se ha esforzado alguna vez por ser paciente con un niño de 3 años? Yo lo he intentado, y por lo general no ha funcionado mejor de lo que funcionaría el intento de correr un maratón para el cual no había recibido entrenamiento. Terminaba agotado y derrotado. Dada la forma en que tendemos a describir esto de seguir a Jesús, es asombroso que alguien tenga deseos de hacerlo. La transformación espiritual no es cuestión de esforzarse, sino de adiestrarse con sabiduría. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando exhortó a Timoteo, su joven protegido, diciéndole: ejercítate en la piedad. Es el mismo pensamiento que lleva su consejo en sí a la iglesia de Corinto: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros, en cambio, por uno que perdura para siempre. El atletismo era familiar para los lectores de Pablo. Corinto era la sede de los Juegos Istmicos, superados en prominencia en la antigua Grecia por los Juegos Olímpicos. Es probable que el propio Pablo estuviera en Corinto durante los Juegos del año 51 y, según Gordon Fee, hasta que hiciera tiendas de campaña para los visitantes y concursantes que necesitaban alojamiento. A nadie se le ocurriría que un concursante se esforzara por ganar la corona solo a base de intentarlo con todas sus fuerzas. En realidad, a todos los atletas que participaban en los Juegos se les exigía que pasaran por lo menos 10 meses en estricto entrenamiento, y se les podía descalificar por no hacerlo. Pablo dice que él también ha entrado en una vida de entrenamiento, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Todo lo que significa seguir a Jesús es aprender de él la forma de disponer la vida alrededor de actividades que me capaciten para vivir en el fruto del Espíritu. El respeto a la distinción entre entrenarse y limitarse a intentarlo es la clave de la transformación en todos los aspectos de la vida. Algunas veces la gente piensa que aprender a tocar piezas de Bach en el teclado a base de pasarse años practicando escalas y progresiones de acordes es la forma difícil de hacerlo. Lo cierto es lo contrario. Pasarse años practicando es la manera más fácil de aprender a tocar piezas de Bach. Imagínese que se sienta al piano de cola frente a una sala de conciertos repleta y nunca ha practicado ni un solo momento en toda su vida. Esa es la forma difícil. Esta necesidad de preparación o entrenamiento no desaparece cuando se trata de aprender el arte de perdonar, o de tener gozo, o de ser valiente. En otras palabras, se aplica a una vida espiritual sana y vibrante, de la misma forma que se aplica a la actividad física e intelectual. Aprender a pensar, sentir y actuar como Jesús es por lo menos tan exigente como aprender a correr en un maratón o tocar el piano. En mi caso, esa verdad hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas. Por primera vez en mi vida de adulto descubrí que la idea de seguir a Jesús era una posibilidad real, concreta y palpable. Lo podía lograr. Todo lo que significa seguir a Jesús es aprender de él, la forma de disponer mi vida alrededor de actividades que me capaciten para vivir mi vida en el fruto del Espíritu. Es tradicional llamar disciplinas espirituales a esas actividades, sin embargo, mucha gente asocia ese nombre con el legalismo, o con los intentos de ganarse la buena voluntad de Dios, o con algo parecido a las resoluciones de Año Nuevo, buenas intenciones que no son prácticas ni cambian al mundo. En el libro de Richard Foster llamado Celebration of Discipline explica 12 de estas actividades para lograr el crecimiento espiritual. Hace años, cuando leí ese libro, mi reacción inmediata fue: ya me siento culpable porque no leí la Biblia ni oro lo suficiente. Lo último que me hace falta en este mundo es que haya otras 10 acerca de las cuales me sienta culpable por no hacerlas. Mi respuesta siguiente fue trazar un plan muy ambicioso de desarrollo espiritual que incorporara de inmediato las 12 prácticas en mi vida, para poder sentirme bien con respecto a mi crecimiento espiritual. Intenté esta estrategia por unas cuantas semanas, pero pronto me sentí abrumado y exhausto, y mi siguiente reacción después de esto fue abandonar por completo mi proyecto como algo que solo es práctico para los monjes y los santos. Así que, antes de entrar en las disciplinas espirituales, veremos unas cuantas cosas que no son. 1. Las disciplinas espirituales no son un barómetro de espiritualidad. Muchas personas se sienten cargadas porque piensan que Dios mide su nivel de espiritualidad a base de ciertas disciplinas. La verdad reta y libera al mismo tiempo. Martín Lutero comienza su libro La libertad cristiana con esta paradoja:
el cristianismo es señor perfectamente libre de todo y sujeto a nada. El cristiano es siervo perfectamente cumplidor de todo y sujeto a todo. En ninguna otra cosa esto es más cierto que en las disciplinas espirituales. Como hemos visto, el verdadero medidor del bienestar espiritual es el verdadero crecimiento en la capacidad para amar a Dios y a los demás. Si podemos hacer esto sin la práctica de ninguna de las disciplinas espirituales, entonces debemos prescindir de ellas. No tenemos que impresionar a Dios, ni a nadie con nuestra consagración espiritual. La disciplina espiritual son a la vida lo que la calistenia son a los juegos. Una vez que comienza el juego, los jugadores de baloncesto no ganan puntos de acuerdo a la cantidad de tiros libres que lanzaron en las prácticas. La única razón por la que los practicaron fue para poder repetirlos en un juego. Podemos pasarnos todos los momentos del día practicando las disciplinas espirituales, pero si aún así somos menos amorosos en lugar de más amorosos, entonces sería mejor que no practicáramos ninguna. 2. Las disciplinas espirituales no tienen por qué ser desagradables. Lo que hace que algo sea una disciplina depende de aquello para lo cual nos estamos entrenando. Si nos estamos entrenando para un triatlón, practicaremos un conjunto de cosas. Pero si nos estamos entrenando para una competencia de comer pasteles, nuestra preparación va a adquirir un aspecto distinto que va a consistir, mayormente, en ingerir grandes cantidades de pastel. Si somos constantes durante el tiempo suficiente, nos quedaremos asombrados de la gran cantidad de pasteles que podremos consumir, comparada con la que podemos comer ahora. Lo que va a contar como entrenamiento solo queda decidido cuando sepamos para qué nos estamos entrenando. Muchos tenemos la impresión de que, para contar como disciplina espiritual, una actividad tiene que ser algo que preferiríamos no hacer. Sin embargo, si nos estamos entrenando para una vida caracterizada por el gozo, la paz y el afecto, deberíamos suponer que algunas de las prácticas deberían ser abiertamente disfrutables. Hay muchas personas que necesitan descubrir disciplinas como la celebración, las cuales van a producir entre nosotros ríos de asombro y gratitud. 3. Las disciplinas espirituales no son una forma de ganarnos el favor de Dios. Las disciplinas espirituales no tienen que ver con tratar de ser lo suficientemente buenos para merecer el perdón y la benevolencia de Dios. No son formas de ganar créditos extraordinarios o de demostrarle a Dios lo profundo que es nuestro compromiso con Él. Existen para nuestro bien, no para el bien de Dios. Solo tienen valor si nos ayudan a morfear. De una manera particular, las disciplinas espirituales no se oponen a la gracia, ni existen en tirantez con ella. Las personas que viven bajo la esclavitud del legalismo y después escuchan el mensaje de la gracia, algunas veces sospechan que hablar de disciplinas puede llevar a otra forma de opresión religiosa. Sin embargo, las disciplinas espirituales solo son una forma de apropiarse de la vida que Dios ofrece en su bondad y de crecer hacia ella. Por eso a veces, se les da el nombre de medios de la gracia. Dietrich Bonhoeffer parece haber estado pensando en esto cuando escribió, por tanto, debemos tratar de recuperar una comprensión genuina de la relación mutua entre gracia y discipulado. Dichosos los que saben que la palabra discipulado solo se refiere a la vida que brota de la gracia, y que la palabra gracia no significa discipulado. Dichosos los que sean hechos cristianos en este sentido de la palabra. Para ellos, la palabra de gracia se ha convertido en fuente de misericordia. Unas cuantas preguntas clave. ¿Qué hace que algo sea una disciplina? Disciplina, toda actividad que puedo hacer por medio de un esfuerzo directo, y que me va a ayudar a hacer lo que ahora no puedo hacer por medio de ese esfuerzo directo. Algunas veces la gente habla de la disciplina de la humildad, o de la disciplina de la paciencia. No obstante, hablando con toda propiedad, esas cosas, en realidad no son disciplinas, son el objeto de las disciplinas, son las cosas que queremos adquirir por medio de ellas. En el libro infantil Frog and Toad Together, los dos personajes principales descubren lo limitado que resulta el simple intento de hacer algo cuando Frog hornea algunas galletas. Tenemos que dejar de comer, dicen, mientras siguen comiendo. Necesitamos parar, deciden mientras comen unas cuantas más. Nos hace falta fuerza de voluntad, dice finalmente Frog, mientras toma otra galleta. ¿Qué es eso de fuerza de voluntad?, le pregunta Toad con la boca llena. Disciplina espiritual,
Toda actividad que me puede ayudar a adquirir poder para vivir de la manera que Jesús enseñó y de la cual dio ejemplo. La fuerza de voluntad consiste en tratar por todos los medios de no hacer algo que uno tiene grandes deseos de hacer, dice Frog. Entonces Frog habla de una serie de formas de ayudar a la fuerza de voluntad como, poner las galletas en un recipiente, amarrar con cuerdas el recipiente y ponerlo en lo alto de un árbol, pero cada vez que le habla de algo, Toad le indica, mientras sigue comiendo, que pueden subirse al árbol y desatar la cuerda del recipiente. Finalmente, Frog tira en su desesperación las galletas al suelo, fuera de la casa. Aves, aquí tienen unas galletas. Ahora se acabaron las galletas, dice Toad con toda tristeza. Sí, dice Frog, pero tenemos montones y montones de fuerza de voluntad. Quédate tú con toda, le contesta Toad, yo me voy a mi casa a hornear un pastel. Las disciplinas son valiosas, sencillamente porque nos permiten hacer lo que no podemos hacer solo con nuestra fuerza de voluntad. Esta es la idea que se halla en el centro de la labor de Alcohólicos Anónimos. El primero de los 12 pasos consiste en reconocer que no puedo dejar de beber con mi fuerza de voluntad, esforzarme mucho para dejar de beber. Entonces se hace necesario que disponga mi vida alrededor de ciertas disciplinas o prácticas como la de hacer un implacable inventario moral, y confesar mis fallas, que me capaciten para hacer lo que la fuerza de voluntad no puede hacer. Tengo que entrar en una vida de entrenamiento a la sobriedad. ¿Qué hace que algo sea una disciplina espiritual? Son espirituales las disciplinas que me ayudan a vivir en el fruto del espíritu. Disciplina espiritual es toda actividad que me pueda ayudar a adquirir poder para vivir de la manera que Jesús enseñó y de la cual dio ejemplo. ¿Cuántas disciplinas espirituales hay? Tantas como se nos ocurran. Hay ciertas prácticas que son básicas, como la soledad, el servicio, la confesión y la meditación de las Escrituras. Las veremos todas en los capítulos que restan de este libro. Pero podemos convertir casi todas las actividades en ejercicios de entrenamiento para la vida espiritual. ¿Cómo sabemos cuáles disciplinas espirituales debemos practicar? En cierto sentido, la respuesta aparece cuando pensamos al revés. En primer lugar, necesitamos comprender con claridad lo que significa vivir en el reino de Dios. Jesús pasó gran parte del tiempo ayudando a la gente a ver el aspecto que tiene la espiritualidad verdadera. En segundo lugar, tenemos que llegar a saber cuáles son en particular, las barreras que nos apartan de este tipo de vida. En tercer lugar, tenemos que descubrir que hay ciertas prácticas, experiencias o relaciones que nos pueden ayudar en especial a superar esas barreras. Por ejemplo, sabemos que hemos sido llamados a ser amorosos. Algo que descubrí cuando me pasé todo un día tratando de vivir como una persona amorosa, es que el amor exige una enorme cantidad de energía, y yo estaba demasiado cansado para gastarla. Por eso me di cuenta, por poco espiritual que parezca, que si deseaba seriamente convertirme en una persona más amorosa, iba a tener que dormir más. He descubierto que me cuesta mucho trabajo pensar, sentir y actuar como Jesús cuando he dormido poco. La revista Time publicó un artículo en el que se sugiere que Estados Unidos tiene un déficit de sueño que es peor que el déficit del presupuesto nacional, y que tiene todo tipo de consecuencias, desde un aumento en la irritabilidad hasta accidentes automovilísticos mortales. Me sorprendió descubrir que la Biblia dice mucho acerca de lo que John Valle llamaba la teología del sueño. El sueño es un don de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En un acto de confianza, cuando me duermo, recuerdo que el mundo está en las manos de Dios, no en las mías. Aunque yo no esté despierto tratando de controlar las cosas, el mundo va a seguir adelante, y muy bien. En el momento adecuado se me abrirán los ojos y recibiré de nuevo el don de estar despierto. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. ¿Ha tratado alguna vez de orar cuando está falto de sueño? Antes de que Elías pasara un largo tiempo de soledad y oración en el monte Horeb, el ángel del Señor hizo que se tomara, no una, sino 2 largas siestas. Compare esto con los discípulos en Getsemaní, que no podían orar porque se quedaban dormidos. El sueño es un don de Dios. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde, para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Es posible,
estimado lector, que la cosa más espiritual que usted deba hacer en este momento, sea dejar este libro a un lado y tomar una siesta. ¿Qué es una persona disciplinada? El enlace entre el discípulo y la disciplina es evidente. Por esto es importante que tengamos claras las definiciones, no vaya a ser que el discípulo se convierta en algo rígido y mecánico. La persona disciplinada puede hacer lo que debe hacer en el momento correcto, de la forma debida, y con el espíritu correcto. Observe lo que no es una persona disciplinada. No es, sencillamente alguien que se ejercita en muchas disciplinas. No es alguien que siempre se levanta muy temprano, es sumamente sistemático, sigue un rígido horario, se pasa la vida haciendo gráficos y le encanta que le den estrellitas doradas. Los fariseos eran rígidos y organizados, pero no eran personas disciplinadas en el sentido que exige el verdadero discipulado. Las personas disciplinadas pueden hacer lo que es debido en cualquier momento dado. Pueden hacer lo que deben, en el momento correcto, de la forma debida y por la razón correcta. Esta definición se aplica a los artistas, a los atletas, a los astronautas y también a los seguidores de Jesús. Un seguidor de Jesús, un discípulo, no es alguien que ha dominado las disciplinas y nunca se pierde el régimen diario de ejercicios espirituales. El seguidor disciplinado de Jesús es alguien que discierne cuándo corresponde reír, ser delicado, callar, hablar palabras que sanen, o mostrar indignación profética, y lo hace con prontitud, eficacia y amor. Las señales de un entrenamiento espiritual sano. El entrenamiento sabio respeta la libertad del espíritu. Ya en estos momentos usted se debe estar preguntando: ¿cuál es el papel que desempeña Dios en el crecimiento espiritual? Al fin y al cabo, la Biblia habla de la transformación, considerando la obra de Dios. Siempre es un milagro cuando se produce. Hablar de crecimiento espiritual, solo como producto de un adiestramiento le podría dar el aspecto de algo que nosotros podemos lograr. Cada vez que una rana se convierte en príncipe, o por lo menos en una rana más bondadosa y gentil, siempre está obrando algo misterioso y fantástico. En el crecimiento espiritual, ese algo maravilloso, es obra del espíritu. Por eso nos es útil ahora otra analogía tomada de las Escrituras: el viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, dice Jesús, aunque ignoras de dónde viene y dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Piense en la diferencia que hay entre guiar un bote de motor y guiar un velero. Podemos guiar solos el bote de motor. Basta con que llenemos el tanque de combustible y echemos a andar el motor. Tenemos el control. En cambio, las cosas son distintas con el velero. Podemos izar las velas y girar el timón, pero dependemos por completo del viento. Es el viento el que trabaja. Si no sopla, y a veces no lo hace, nos quedamos inmóviles en el agua, por mucho que nos agitemos. Nuestra tarea consiste en hacer todo lo que nos permita capturar el viento. La transformación espiritual es así. Aunque la estemos buscando activamente, no la podemos detener ni echar a andar. Nos podemos abrir a esa transformación por medio de ciertas prácticas, pero no la podemos fabricar. No nos podemos llevar el mérito por ella. Es ventajoso darse cuenta de esto. Esa verdad nos salva del orgullo y de unos esfuerzos mal dirigidos. Por lo general, el esfuerzo a base de cerrar los puños y rechinar los dientes no suele ser productivo. En realidad, si estamos sintiendo constantemente que nos vamos agotando o que llevamos una carga, es probable que esto indique que nos hemos desviado de nuestra ruta. Jesús les ofreció un yugo, su estilo de vida, a los cansados, porque decía que su forma de vivir comprendía bienestar, poca carga y descanso para su alma. Muchos de sus seguidores se hacen eco de este tema, escribe Frank LaBauche: la sensación de que una mano invisible toma la mía para guiarme crece cada día que pasa. No necesito esforzarme en lo absoluto para hallar las oportunidades. El esfuerzo no parece hacer bien alguno. La persona disciplinada puede hacer lo que debe en el momento correcto, de la forma debida y con el espíritu correcto. Otra analogía referente a la navegación de veleros tiene que ver con el hecho de que los marinos prudentes saben que su principal tarea consiste en ser capaces de leer el viento, de practicar el discernimiento. A un marino experimentado le basta con mirar un lago para saber dónde sopla el viento con mayor fuerza, o mirar al cielo para dar un pronóstico del tiempo.
El marino prudente sabe cuándo izar o arriar las velas, y cuáles de ellas, con el fin de capturar el viento de la manera más eficaz posible. El crecimiento espiritual exige discernimiento. Tenemos que aprender a responder ante el viento fresco del espíritu. Moisés no pidió una zarza ardiendo, ni arregló las cosas para que apareciera. Sin embargo, una vez que estuvo allí, tuvo que decidir si iría a ver para poner atención a la obra de Dios. A Dios le corresponde la responsabilidad de proporcionar la zarza ardiendo. A nosotros nos toca ir a ver. A mí se me olvida eso con frecuencia. Hace algún tiempo compré un libro de devociones y me fijé la meta de terminarlo a fines de año. Mientras lo leía, varias veces experimenté con claridad que estaba sucediendo algo en mi corazón, sentía que tenía que detenerme para estudiar por un rato un pasaje determinado. Pero esos atrasos habrían impedido que cumpliera con la fecha que me había fijado como meta para terminar el libro, así que seguí adelante. Me debí dar cuenta de que llegar a tiempo al final del libro no era la forma de manifestar mi devoción como yo creía. El propósito era ponerme en una situación en la cual se pudiera producir una transformación. Si Dios me quería hablar por medio de algún pasaje, si sentía convicción, sanidad o reto. Entonces mi papel consistía en seguir allí hasta que se acabara el viento. Luego sería el momento de seguir adelante. Estaba usando el motor en lugar de las velas. No supe ir a ver. Tomemos un ejemplo. Una amiga mía estuvo hace poco en un centro de retiros donde un grupo de personas estaba pasando un día practicando el silencio. Una de ellas no iba mirando dónde caminaba, así que tropezó con mi amiga y faltó poco para que la tirara al suelo. A pesar de eso, como aquella mujer se había comprometido a guardar silencio, no dijo ni una sola palabra, ni siquiera un sencillo disculpe. Sin embargo, el propósito de la práctica no es ver cuánto tiempo podemos pasar sin hablar, su meta es abrirle paso a Jesús en nuestra vida para aprender a vivir como Él. Este vivir como Él comprende en parte el reaccionar con gracia y educación cuando tropezamos con la gente. Nuestra tarea primordial no consiste en calcular cuántos versículos de las Escrituras leemos, o cuántos minutos nos pasamos en oración. Es usar esas actividades a fin de crearle a Dios oportunidades para que pueda obrar. Entonces, lo que suceda dependerá de Él. Nosotros solo izamos las velas. El viento sopla donde quiere. El entrenamiento sabio respeta las características únicas de nuestro temperamento y nuestros dones. Aquí tiene una buena noticia: cualquiera que sea su temperamento natural, no constituye una barrera para su crecimiento espiritual. Tiende a la espontaneidad, o es de ese tipo de personas bien organizadas que todo lo planifican con tiempo. Muchas veces las personas muy espontáneas piensan que están en desventaja en cuanto al crecimiento espiritual, porque vivir de acuerdo a una rutina predecible es algo difícil para ellas. Si aún está tratando de decidir qué tipo de persona es, creo que ya puede eliminar el tipo espontáneo. Sin embargo, en muchos sentidos, las personas con un don de espontaneidad tienen una gran ventaja, porque pueden dar con rapidez una buena respuesta. La combinación específica de prácticas, relaciones y experiencias que se necesitan para crecer es diferente en cada persona. Según la mayoría de los relatos, la vida de Abraham Lincoln es un asombroso estudio sobre la formación del carácter. Sin embargo, era famoso por lo desorganizado, hasta tenía en su bufete de abogado un archivo que estaba catalogado así: si no lo puede encontrar en ningún otro lugar, pruebe aquí. Necesitamos la libertad para descubrir cómo quiere Dios que crezcamos, porque sus designios no van a ser los mismos para todos. Tal vez nos hable de una forma especial por medio de la naturaleza. O tal vez haga que tengamos una formación musical. Posiblemente tengamos una capacidad superior a la normal para el silencio y la oración. O puede que respondamos con mayor fuerza ante las imágenes, los símbolos y las bellas artes. C.S. Lewis dijo en una ocasión que cada persona es creada para ver una faceta distinta de la belleza de Dios, algo que nadie más puede ver de la misma forma, y después bendecir a todos los adoradores por toda la eternidad con un aspecto de Dios que de otra forma no habrían podido ver. El entrenamiento sabio tiene en cuenta la época de la vida en que nos encontramos. Hay otra buena noticia en el hecho de que la época de la vida en que nos hallemos no constituye una barrera para el crecimiento espiritual. En nuestro pequeño grupo,
Una madre sugirió que le era más fácil trabajar en su vida espiritual antes de ser madre. Mientras hablaba, vimos con claridad lo que quería decir. Para ella, leer la Biblia y orar eran las dos únicas actividades que contaban en lo espiritual. Ahora que era madre, sentía que aquello de pasar un tiempo a solas era algo absurdo. En esto la iglesia le había fallado. Nunca le habían enseñado que el cuidado de dos niños pequeños dado a diario con expresiones de gratitud, las oraciones para pedir ayuda y una paciente aceptación de las pruebas, se podían convertir en una especie de escuela para lograr la transformación hacia un servicio poderoso, muy superior a todo lo que ella había conocido jamás. Por algún motivo, tener un tiempo de silencio era algo que contaba para ella en cuanto a devoción espiritual, mientras que cuidar de dos niños, no. Esta madre necesitaba hacer un esfuerzo creativo para buscarse un tiempo que pudiera dedicar a la soledad y el silencio. Aún así, no podía conseguir la cantidad de tiempo que había tenido mientras estaba en el colegio universitario. Sin embargo, por ser madre tenía nuevas oportunidades de crecimiento que no había tenido entonces. Nuestra época en la vida cualquiera que sea, no constituye una barrera para que Cristo sea formado en nosotros. En absoluto. Cualquiera que sea la época de nuestra vida en que estemos, nos va a ofrecer sus propias oportunidades y retos para el crecimiento espiritual. En lugar de estar deseando encontrarnos en otra época de nuestra vida, tenemos que lo que esta etapa nos ofrece. La vida cuenta, toda la vida. Cada momento tiene el potencial de convertirse en una oportunidad para que Dios nos guíe hacia su forma de vivir. Cada momento es una oportunidad para aprender de Jesús, cómo se debe vivir en el reino de Dios. El entrenamiento sabio respeta las subidas y las bajadas. Una de las leyes más básicas de la vida es el ritmo. La noche sigue al día, el invierno sigue al verano, nos despertamos y nos dormimos. En la vida espiritual, el lenguaje tradicional para esto es el del ritmo. Habrá momentos de consolación y momentos de desolación. En los momentos de consolación nos gusta orar, porque Dios parece estar cerca, la Biblia parece tener vida, el pecado tiene mal aspecto y todos los semáforos parecen tener la luz verde encendida. Los momentos de desolación son todo lo opuesto. La Biblia parece árida, se hace difícil orar y Dios está muy lejos. C.S. Lewis observa que a veces Dios nos envía una fuerte sensación de que Él está presente, el anhelo de estar con Él y la capacidad de soportar fácilmente las tentaciones. Sin embargo, nunca permite que este estado de cosas dure mucho. Tarde o temprano retira, si no en la realidad, al menos de su experiencia consciente, todos sus apoyos e incentivos. Deja que su criatura se mantenga en pie por sus propias piernas y que cumpla solo con su voluntad, unos deberes que han perdido todo deleite. Durante esos periodos tan bajos, mucho más que durante los más altos, es cuando esa criatura crece para convertirse en la clase de criatura que Dios quiere que sea. Cuando olvidamos la ley del ritmo, damos por supuesto que, cualquiera que sea la fase en que nos encontremos, va a durar para siempre. En los momentos de consolación pienso equivocadamente que ahora sí he llegado a dominar la vida espiritual. En los momentos de desolación doy por seguro que tengo que haber hecho algo mal, o tal vez que Dios me está castigando. Lo cierto es que ambas épocas son inevitables y ambas temporadas pueden producir un crecimiento único. Hace varios años estaba en un grupo dedicado a aprender a orar. Acordamos que oraríamos largo tiempo cada día, al menos a mí, me parecía muy largo. Aprendimos a usar las escrituras mientras orábamos. Concertamos que nos levantaríamos a veces a orar en medio de la noche, solo para experimentar la quietud del momento. Convinimos también pasar tiempo reflexionando sobre nuestras oraciones a fin de aprender a reconocer la voz de Dios cuando Él nos hablaba. Después que se deshizo aquel grupo, me sentí disgustado al darme cuenta de que estaba orando mucho menos que cuando estábamos juntos. Realmente creí que había logrado controlar bastante bien ese asunto de la oración. Entonces un amigo muy sabio me explicó que después que uno ha estado muy tenso, por lo general tiene que descansar un tiempo a fin de ponerse al día, y así fue. Después de un tiempo de descanso, descubrí que sentía de nuevo hambre de orar. Esta ley de la naturaleza significa que probablemente sea un error dar por seguro que una rutina espiritual es adecuada para cubrirnos durante el resto de nuestra vida. Vamos a tener épocas de gran crecimiento,
en las cuales pasaremos inmensas cantidades de tiempo orando o sirviendo. Y también vamos a tener épocas de desolación en las cuales va a ser duro orar. Tal vez durante esos tiempos necesitemos más descanso. El entrenamiento sabio comienza con una decisión clara. Cuando llegué a comprender la idea de la necesidad de entrenarse para ser como Jesús, me tuve que enfrentar a una realidad: las personas no son propensas a llevar una vida de entrenamiento. Cada año, unos pocos seres humanos se aproximan a todo su potencial físico en cuanto a fortaleza y condicionamiento. Ellos nos muestran lo que puede llegar a ser el cuerpo a través de las competencias. Se han dedicado a desarrollar su cuerpo. Sus hábitos de vida, las comidas, los ejercicios, el descanso y demás se hallan dispuestos alrededor de una sola tarea, para que la gente los pueda mirar y decir: así que eso es lo que puede llegar a ser un cuerpo humano. No tenía ni la menor idea. Esta clase de condicionamiento no se produce por accidente. Hace algún tiempo mi esposa y yo estábamos viendo una película donde se presentaba a un astro de acción contemporáneo famoso por su fuerte físico. Por alguna razón al hombre le costaba mucho quedarse con la camisa puesta, aunque la historia se producía en una montaña nevada y todos los demás usaban gruesos abrigos. En un momento, mientras su ondulado torso llenaba una vez más la pantalla, Nancy lo miró, después me echó a mí una larga mirada. Cuando comencé la secundaria medía 1,85 m y pesaba 60 kilos, y el peso que he aumentado desde entonces se haya colocado mayormente en los lugares donde no debería estar. Lo volvió a mirar a él y me volvió a mirar a mí, y finalmente dijo: ¿sabes una cosa? Los hombres tan esculturales no me atraen. Yo le di vueltas a ese comentario en la cabeza una y otra vez, en busca del halago que, seguramente estaría acechando en algún lugar tras la superficie de lo que ella había dicho, pero al parecer, estaría demasiado profundo, porque nunca lo pude encontrar. No me habría importado parecerme al personaje de la película, aunque no es probable que eso suceda. Nunca me he decidido a hacer girar mi vida alrededor de esa meta. Un periódico de Los Ángeles citaba las palabras de un entrenador físico que había competido anteriormente por el título de Mr. Missouri: los personajes que ustedes ven en la televisión y en las revistas que tienen ese aspecto, eso es lo que hacen para ganarse la vida. El mantenimiento de esa apariencia es la base de su vida entera, es un estilo de vida. Se trata de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Somos una sociedad de cosas inmediatas. Aquí vienen pensando que en 3 meses, o cuando llegue la estación de los trajes de baño, podrán verse musculosos y fuertes. Y eso es, bueno, bastante poco realista. Por supuesto, el que verse musculoso y fuerte valga tanto la pena como para dedicarle toda la vida a eso es otra cuestión. Ahora bien, no se produce en un día. Es la base de la vida entera. Jesús hacía que la gente se enfrentara directamente con la decisión de seguirlo. Llegó con el bondadoso anuncio de que ahora es posible vivir en la presencia de Dios y dentro de su reino. Esas eran sus buenas nuevas. Es posible vivir de una manera tal, que cuando la gente nos vea se diga: vaya. No sabía que una vida podía tomar ese aspecto. Es cierto que sucede. Les ha sucedido a muchos de los que han seguido a Cristo, y es realmente posible que nos suceda a nosotros. Esta es la perla de gran valor de la que habló Jesús, por la cual, cualquier persona con sensibilidad estaría dispuesta a venderlo todo. Esta es la carrera para la cual nacimos. Pero no vamos a llegar a ella por casualidad. Es necesario que lo decidamos. Preparativos finales. Cada uno de los capítulos finales de este libro estudia una de las disciplinas espirituales. Antes de pasar adelante, quiero decir algo acerca de la forma en que usted puede llegar a saber cuáles prácticas podrían ser las más útiles para su propia vida. Al fin y al cabo, la labor de ofrecerle sanos consejos a las personas acerca de su alma, ha sido comparada muchas veces con la sabiduría que un médico le transmite a un paciente, y lo que un médico receta, depende en gran parte del diagnóstico. En lo que al diagnóstico se refiere, los pecados se pueden dividir en 2 categorías generales: pecados de omisión y pecados de acción. Los pecados de omisión consisten en no hacer las cosas que debemos hacer, los de acción consisten en hacer las cosas que debimos evitar. De forma similar, Dallas Willard hace la observación de que las disciplinas espirituales se pueden dividir en 2 categorías.
Disciplina de actuación y disciplinas de abstención. Las disciplinas de actuación se refieren a las cosas que yo hago intencionalmente, la adoración, el estudio, la confraternidad, y la generosidad en la entrega, son todos ejemplos de disciplinas de actuación. En cambio, las disciplinas de abstención, se refieren a aquellas cosas que yo me abstengo de hacer. Son prácticas al estilo del ayuno, la soledad y el silencio. He aquí la conexión: si yo estoy luchando con un pecado de acción, por lo general me va a ayudar la práctica de una disciplina de abstención. Dicho de otra forma, si mi problema consiste en que estoy haciendo algo que no debo hacer, necesito practicar una disciplina que fortalezca mis músculos espirituales de abstención. Así que si usted tiene problemas como la jactancia, un pecado de acción, ¿cuáles son las disciplinas que lo ayudarían? Si respondiera que el silencio o el secreto, y ambas son disciplinas de abstención, estaría en lo cierto, pero no se lo diga a nadie. Si lucho con un pecado de omisión, por lo general, la que me va a ayudar más es una disciplina de actuación. Es decir, que si mi pecado consiste en no amar, alentar o servir, necesito prácticas que ayuden a mis músculos espirituales de acción. Por ejemplo, si alguna vez usted tiene que batallar con la falta de gozo, le sugiero que se sumerja en una disciplina que es mi favorita entre todas, la disciplina de la celebración. Así que siga leyendo. El próximo capítulo está hecho especialmente para usted.